Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Voces de Gobierno del Ministerio de Comunicación y Enlace de la Presidencia de la República. Quien les saluda, su servidora Helen Zúñiga. Esta tarde tenemos un invitado muy especial. Se trata del señor que tiene una de las responsabilidades más grandes de este país en la administración Chávez Robles. Hablamos del ministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Mario Zamora Cordero. Buenas tardes, don Mario. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Para mí es un honor estar en este programa. Muchas gracias, don Mario. Bueno, vamos a entrar ya en materia, don Mario. Durante el 2023 y lo que llevamos del 2024, el tema de la inseguridad y la delincuencia se posicionó como la principal preocupación de las y los costarricenses en las encuestas de opinión pública. Sin embargo, cuando se les consulta a los que han sido víctimas de robo, asalto, si conocen dentro de sus familias a alguien que haya sido víctima de algún delito, responden que no. Entonces, ¿se trata de percepción por tanta noticia negativa que se ve hoy en día o verdaderamente el país vive esa inseguridad? Cuando uno analiza en este momento el conjunto, la totalidad de delitos, observará que los delitos que más inciden sobre la vida de las personas, que son los delitos contra la propiedad, vienen en una disminución. Tuvimos en el 2023 una reducción significativa en comparación al 2022 e incluso estamos iniciando el año todavía con una reducción mayor. Eso demuestra que el esfuerzo que se está haciendo desde el conjunto de las autoridades del Poder Ejecutivo está dando resultados y que tenemos un enorme pendiente como país en materia de criminalidad homicida. Y ahí concretamente creo que también las personas entienden que hay una especial debilidad jurídica con la que Costa Rica enfrenta el fenómeno del sicariato. Bueno, don Mario, ahora vamos a escuchar la pregunta que le quieren hacer algunos costarricenses. Yo le preguntaría al ministro Zamora que por qué la policía se arriesga deteniendo a los delincuentes y los sueltan tan rápido. Lo primero es que dentro de la inteligencia policial hemos identificado 340 organizaciones dedicadas al narcotráfico y dentro de estas hemos ubicado con nombres y apellidos 269 sujetos que tienen una alta sospecha de dedicarse al ejercicio del sicariato. Cuando analizamos a esos 269 individuos, vemos que han pasado 20-25 veces, ya sea por detenciones policiales o judiciales, y que lamentablemente quedan libres. Entonces también hay un sentir ciudadano de que el país debe hacer grandes cambios en materia legislativa porque realmente estamos enfrentando un cáncer con aspirinas, con leyes muy suaves que se diseñaron y elaboraron para otro tipo de criminalidad que resultan inefectivas para la criminalidad homicida que nos preocupa. Bueno, usted se me está adelantando un poquitito en las otras consultas, don Mario, pero de eso que hablaba usted, de la percepción y de la realidad que estamos viviendo en el país, ¿cómo cambiarle a la población esa percepción? ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de Seguridad Pública, además de todos los esfuerzos que usted ya nos comentó? Bueno, lo primero en materia de sensibilidad y percepción, que es lo que tiene nuestra población en relación al tema homicida. Creo que aquí nos sucede algo semejante y parecido a lo que aconteció en época de la pandemia. Todos observamos que la gente en las semanas más críticas moría en los hospitales, pero también todos sabíamos que nuestro funcionariado de la Caja Costarricense del Seguro Social estaba dando el máximo para evitar que eso pasara. Creo que sucede igual con la fuerza pública, con nuestros héroes de azul, hombres y mujeres, que todos los días están empeñados, pese a la dificultad legislativa, legal de detener personas y verlos que quedan inmediatamente libres. Nuestra policía no se ha desmotivado, no se ha desmoralizado y se ha cruzado brazos diciendo pues en esas condiciones yo no trabajo. Al contrario, ha duplicado su trabajo. Prueba de eso es la gran cantidad de detenciones que hacemos todos los días, sobre todo casi sobre los mismos grupos delincuenciales. Y eso pues refleja el compromiso que tiene nuestra fuerza pública.
Por eso también cuando a la gente se le pregunta cuáles son las instituciones más valoradas en el país, aparecen las fuerzas de policía con la más alta valoración, y en el caso del Poder Ejecutivo es justamente la fuerza pública la que tiene más valoración ciudadana, y eso es porque la gente reconoce ese esfuerzo sobrehumano que están haciendo todos nuestros hombres y mujeres de azul por contener la criminalidad. Don Mario, ¿qué hacemos con tantos expertos en materia de seguridad? Y ese expertos lo voy a entrecomillar, que a diario son entrevistados, que en vez de construir, destruyen esa percepción que la gente tiene en materia de seguridad. Hay que entender que la criminalidad es un reto país, no solo es un reto del gobierno. Y me parece que hay personas que han malentendido esa situación y entienden más bien el escenario de la inseguridad como un escenario a partir del cual pueden hacer crítica destructiva sobre el Ejecutivo y sobre el gobierno. Yo lamento que un momento en que todos los demócratas tenemos que estar unidos frente a una amenaza democrática, porque recordemos que hoy los grupos criminales no solo se dedican al ejercicio de una actividad delincuencial, eso dejó de ser hace mucho tiempo. Ahora se dedican al control social, a ejercer gobernanza criminal en los territorios en los cuales pretenden gobernar. Entonces, este tipo de criminalidad sustituye las leyes del Estado de Derecho aprobadas por nuestra Asamblea Legislativa y que son vigentes en todo el territorio, las sustituyen por la ley del más fuerte, sus leyes. Entonces estamos viviendo una amenaza importante en términos democráticos, y esta amenaza debería unirnos a todos los demócratas preservando nuestro sistema político. Sin embargo, hay gente que no ha entendido la gravedad del problema, piensa que esto es una oportunidad de crítica destructiva al gobierno, y pues hay una especie de promotores apocalípticos de lo que es el futuro del país, y entre más apocalíptica sea su profecía, más medios le dan micrófono, y eso es una tendencia que hemos observado. Pero bueno, eso es parte de la democracia, están ejerciendo una libertad de expresión, solo que yo llamo a ejercerla con responsabilidad técnica, a efectos de no instrumentalizar el problema de la inseguridad como un elemento de lucha política contra el gobierno, porque eso significaría y entraña la politización de la inseguridad en Costa Rica, lo cual es un lujo que no debemos darnos. Don Mario, en el tema de homicidios, vemos en la opinión de la población que esa preocupación o esa percepción de inseguridad es básicamente porque vemos las noticias negativas todos los días de que muere más gente, de que se mata más gente, que hay más homicidios. ¿Qué ha pasado de 2 años para acá? Que vemos incluso el tema de homicidios como esa lucha entre las bandas criminales, ¿verdad?, que se matan entre ellos, pero que no deja de tener pues daños colaterales a algunas personas que, si bien es cierto, son mínimas afortunadamente, pero siempre engrandecen la lista de los homicidios, y no se puede descontar de la lista, bueno, esos son porque son homicidios entre ellos o se matan entre ellos, sino igual encabezan la lista de los homicidios. Tal vez hay que ver esto como un proceso, ya que no es cierto que Costa Rica pasa de la paz absoluta a la guerra entre bandas de la noche a la mañana. Esto es un proceso de construcción. Bueno, ¿qué ingredientes han incidido en esa construcción? Aparte de los ingredientes geopolíticos a nivel internacional, en donde se ha incrementado por 10 el volumen de producción de cocaína, sobre todo en la zona de Ecuador, Colombia y Bolivia. Lo cual entraña mayor presión de droga sobre América Central. El hecho de que los carteles mexicanos estén cada vez proyectándose más al sur, y en el caso concreto del cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ya ha habido evidencia judicial de que esos carteles están operando en Costa Rica o han operado. Pero también, don Mario, le querían preguntar esto. Yo le preguntaría al ministro Zamora si los programas de televisión que idealizan a los narcos tendrán alguna responsabilidad con lo que estamos viviendo con los jóvenes. A la figura más detestable del mundo criminal, que es la del sicario, aquel que mata a un desconocido simplemente por dinero. Bueno, se ensalza su figura, se le humaniza y se le hace tolerable
y de pronto a partir de ahí el sicario deja de ser ese elemento ultra negativo y pasa a ser casi admitido como una especie de reivindicador social, de persona que a veces aplica la justicia a su manera, que es una especie del zorro, aplicando la justicia ante un sistema injusto. Entonces, todas estas también ingredientes que fueron sembrándose en esa cultura proclive al ejercicio del sicariato y del narcotráfico, pues también estamos viendo ahora los resultados. Todo eso que se cosechó en la mente de tantas y tantas personas empieza a tener resultados en la materialización de esos actos. Entonces tenemos que ser también muy autocríticos como sociedad de que hemos venido sembrando muchas de estas situaciones y que ahora lamentamos que estamos viendo la cosecha, esa cosecha negativa de cosas que fueron sembradas durante mucho tiempo. ¿Volveremos a tener esa Costa Rica que tanto añoramos? ¿Qué hace falta para lograrlo, Mario? ¿Será la solución penas más duras? ¿Deberán ser tratados los jóvenes que usted habla que durante mucho tiempo pues maleducamos, si se puede llamar así? ¿Deberán ser tratados los jóvenes como adultos, esos niños que ya no podemos verlos como niños porque tienen ya una mente criminal? Absolutamente es posible pensar en la Costa Rica que queremos y verla como posible, y para eso le voy a dar un análisis cuantitativo. Lo primero es que si identificamos el número de las personas relacionadas con el mundo criminal, no pasan de ser el 0.4% de la población. Es decir, el 99.6% son personas de bien que aspiran a vivir una vida civilizada y en buenos términos con sus vecinos y con el país. Entonces, los buenos somos inmensamente, infinitamente mayoría, y se trata que entonces, en este caso, desde el punto de vista democrático, la forma de vida de la inmensa mayoría prevalezca sobre este estilo de vida que una ínfima minoría nos intenta imponer. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que es absolutamente recuperable. Si agregamos también un elemento cualitativo que es la fuerza de nuestra historia, Costa Rica es una sociedad cuyo ADN está relacionado con el desarrollo, la paz. Prueba de eso es que, como ninguna otra sociedad, somos la primera sociedad en el mundo que abolió el ejército. Hay otras sociedades que nunca lo tuvieron y que hoy se presentan como sociedades ante el mundo, que somos un pequeño grupo de países que no tenemos ejército, pero en el caso de Costa Rica en concreto somos el primer país en la historia de la humanidad que tuvo ejército, que fue una institución importante como lo acredita nuestra historia y que por una decisión racional cívica lo eliminamos. Entonces, Costa Rica tiene a través de su trayectoria una tendencia histórica y una consolidación de instituciones democráticas tanto en el poder ejecutivo, legislativo y judicial para exactamente que la sociedad de bien a la que todos aspiramos sea la realidad y sea la sociedad dominante. Don Mario, los medios internacionales en las últimas semanas han estado informando que la Suiza centroamericana, que nos vanagloriábamos de tener, ya no existe. ¿Será cierto esto, Mario? Quisiera yo decir que estamos ante un fenómeno internacional que está impactando a todos los países. No hay país que pueda hoy decir que tiene impacto cero en materia de narcoactividad y de violencia criminal, y eso es importante. Y en el caso de El Salvador yo ahí daría una excepción, es un caso aparte que tendría que analizarse bajo otra óptica, pero en el caso de los países que viven bajo nuestros sistemas democráticos, que aplican el Estado de Derecho occidental en materia de justicia y policía, tenemos que decir que todos, desde España, pasando por Francia, Bélgica, el Reino de los Países Bajos que conocemos como Holanda, Suecia y los países escandinavos, estamos viviendo situaciones en materia de narcoactividad que nunca habíamos visto antes en la historia.
Entonces no es que nos está pasando de forma aislada esta situación y que esos televidentes de esos países observan y les parece raro lo que sucede en Costa Rica, no se lo explican. No, es que ellos lo están viviendo también en sus propias sociedades. Entonces esto no es que la prensa quiera decir esto de mal de muchos consuelo de tontos, pero es una forma también de hacer ver a los televidentes de esos países que lo que están viviendo, también países tan consolidados como Costa Rica, también están siendo afectados por el mismo fenómeno. A eso iba, don Mario. El hecho de que esté pasando en otros países tampoco es una excusa de que digamos vamos a dejar perder Costa Rica, ¿no? Al contrario, el gobierno de la República está haciendo muchísimos esfuerzos, usted como cabeza en materia de seguridad, para poder frenar y poder dar contención, ¿verdad? Que es lo que ustedes hablan en esta contención de los homicidios, de los demás delitos. Recordemos que el segundo semestre del 2023 pudimos llevar a la Escuela Nacional de Policía y hoy tenemos a 935 estudiantes en el curso básico. Justamente la semana pasada, el jueves, se integraron 115 nuevos reclutas. Esto indica de una intensidad en el aprovisionamiento de recurso humano para la policía como nunca antes se había hecho en los últimos años. Hay una gran cantidad de recursos asignados a la Escuela Nacional de Policía para poder realmente poner este dispositivo formativo a operar al máximo, para poder contar con el máximo número de policías que nuestra capacidad material nos permite. En segunda instancia, el Ministerio de Seguridad recibió una inyección de 24.000 millones de colones para el año 2024. Esto quiere decir que mientras hay otros ministerios que mantuvieron constante su presupuesto, en el caso de seguridad recibimos la cantidad extra de presupuesto más importante en los últimos 10 años. Y eso son hechos concretos, no son solo palabras, no es solo discurso, pero sobre todo en los enlaces de comunicación que tenemos con nuestros socios internacionales, la DEA, Interpol y otras entidades desde las cuales ya estamos trabajando de manera conjunta, y espero que muy pronto se empiecen a ver los resultados a través de la desarticulación de bandas locales en Costa Rica relacionadas con criminalidad internacional. Don Mario, en materia de crimen organizado, ¿qué tan necesarios son los escáneres en los demás puertos? ¿Realmente resuelven el problema del tráfico de drogas en el país? Lo estamos viendo el éxito que se ha tenido en Moín, ¿verdad? En APM Terminals. Entonces, ¿qué tan necesarios son en los otros? Los escáneres son tan necesarios para la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico como las máquinas de quimioterapia lo son frente al tema del cáncer. Usted sabe que si no hay acceso a la quimioterapia, el cáncer nunca podrá ser atacado y destruido. Y eso es exactamente en términos similares de equivalencia lo que sucede con los escáneres en nuestros puertos, fronteras y aeropuertos. Es indispensable para garantizar eficiencia y victoria en la lucha contra la narcoactividad contar con estos equipos. ¿Está Costa Rica poco a convertirse en un narcoestado, como llaman otras personas que se dicen expertos? Mire, yo diría que ese es un pronóstico apocalíptico. Quien lo hace es porque no conoce la realidad y fortaleza de nuestra institucionalidad pública. Recordemos que el Estado está compuesto por los 3 poderes de la República, más el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, decir que estamos al borde del narcoestado es desconocer que tenemos el poder judicial más consolidado en América Latina, que tenemos en el Congreso ni hay ni una sola investigación que relacione a nadie del Congreso, ni siquiera diputados, asesores o funcionarios con narcoactividad. En el Ejecutivo, las infiltraciones que han habido han sido analizadas, eliminadas y judicializadas. Es decir, Costa Rica reacciona como una democracia ante esta amenaza y lo está haciendo desde la fuerza y la fortaleza de su institucionalidad pública.
Por lo tanto, mientras tengamos esta fortaleza, eso nos dista, nos separa de la posibilidad de conversión en un narcoestado. Hemos llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias por la oportunidad y siempre a la orden de ustedes y del país. Los invito a que el próximo viernes no se pierdan el siguiente jerarca que usted conocerá acá en Voces de Gobierno.